quichés, galletas y pasteles. Cuando mis padres se separaron, mi madre se llevó a mi hermano, mi padre se llevó a mi hermana y yo fui dejada en un orfanato. Años después, cuando vieron lo que construí, me llamaron sin parar. Los invité a venir para que lo vieran con sus propios ojos. Lo que vieron los dejó impactados. Mi nombre es Mira Townsend. Hace 23 años, mis padres se separaron. Mi madre se llevó a mi hermano, mi padre se llevó a mi hermana y yo fui dejada en un orfanato. Tenía 8 años. Nadie explicó por qué fui yo la que no fue elegida. Nadie regresó para arreglarlo tampoco. Ni la semana siguiente, ni el año siguiente, ni durante 23 años. Salí del sistema a los 18 años. Construí una panadería con dinero prestado y mañanas tempranas. Puse mi nombre en el letrero. La única Townsend que se quedó. Luego vieron lo que construí y me llamaron sin parar. Después de 2 décadas de nada, llamaron sin cesar. Primero mi padre, luego mi madre, luego mi hermano. 43 llamadas en una sola semana. Así que los invité a venir para que lo vieran con sus propios ojos. Les di los mejores asientos en mi gran inauguración. 80 personas, un micrófono y una verdad que había estado cargando desde que tenía 8 años. Lo que vieron los impactó. Lo que dije los impactó más. Antes de entrar en detalles, dale me gusta y suscríbete. Deja tu ubicación y hora local en los comentarios. Ahora, permíteme llevarte de regreso al verano de 2003. Una mesa de cocina en Becker Road, Georgia. La mesa de la cocina en nuestra casa en Becker Road tenía una grieta que corría por el medio que mi padre nunca arregló. Dijo que se encargaría de ello. Dijo eso sobre muchas cosas. Aquella tarde de julio, la grieta parecía más ancha de lo habitual. Coulton se sentó a mi izquierda, hurgándose una costra en el codo. Jolene, de apenas 4 años, estaba en el regazo de mi madre, medio dormida, con el pulgar en la boca. Yo me senté frente a mis 2 padres con un vaso de té dulce que no había tocado. El ventilador de techo hacía clic en cada tercera rotación y toda la habitación olía a aceite de motor porque mi padre nunca se lavaba las manos lo suficientemente bien. Esa grasa vivía en la veta de la madera, en las servilletas, en todo lo que él tocaba. Mi madre habló primero. Ya había empacado una maleta. La había visto junto a la puerta principal cuando entré desde el patio. Tu padre y yo hemos decidido vivir separados por un tiempo. Coulton levantó la vista. Preguntó si era como un divorcio o una separación. Mi padre dijo algo diferente. No lo era. No realmente, pero necesitaban que sonara temporal para que la conversación pudiera ser corta. Mi madre explicó, y usó esa palabra a la ligera, que se mudaría a un apartamento cerca de la casa de su hermana en Perry. Ella se llevaría a Jolene. Mi padre se quedaría en la casa con Coulton. Necesitaba ayuda en la tienda de repuestos y Coulton tenía la edad suficiente para barrer pisos y clasificar el inventario después de la escuela. Esperé. Recuerdo el clic del ventilador. Recuerdo la respiración de Jolene, lenta y húmeda contra la blusa de mi madre. Recuerdo que la grieta en la mesa parecía un río en un mapa que corría entre su lado y el mío. ¿Qué hay de mí? Mi padre se frotó la nuca. Mi madre ajustó el peso de Jolene en su cadera. Resolveremos algo, cariño. Esa fue la frase. 7 palabras. Sin contacto visual. Mi madre miró por la ventana. Mi padre se miró las manos. Ninguno de ellos me miró. Yo tenía 8 años y ya entendía lo que significaba resolveremos algo. Significaba que nadie tenía un plan que me incluyera. Yo era la hija del medio. Demasiado mayor para ser linda como Jolene, demasiado joven para ser útil como Coulton. No encajaba en ninguna parte de sus nuevos arreglos. Por lo tanto, me convertí en el resto en un problema de división que nadie quería resolver. Años más tarde, aprendería que resolveremos algo era su forma de decir el problema de alguien más. 2 semanas después de la conversación en la mesa de la cocina, una mujer llamada señora Petty de la oficina del condado me llevó al hogar infantil Saint Claire en un sedán que olía a menta y tapicería vieja. Mi padre me siguió en su camioneta.
Llevó mi maleta hasta los escalones delanteros, una samsonite verde que solía ser de mi madre, y la dejó en el cemento como si estuviera entregando un paquete. Volveré por ti, dijo. Puso su mano sobre mi cabeza, no fue un abrazo. Una mano sobre mi cabeza, de la forma en que acariciarías a un perro por el que sientes lástima. Luego subió a su camioneta y salió del lote de grava, y vi las luces traseras encogerse pasando los árboles de magnolia al final del camino hasta que desaparecieron. Él no regresó. Saint Claire era un edificio de ladrillos de 2 pisos con persianas verdes que solían ser blancas. El patio de recreo tenía un columpio con óxido subiendo por las cadenas y un aro de baloncesto sin red. Por dentro, los pasillos olían a lejía mezclada con cera para pisos. En algún lugar del corredor, un radio tocaba música country. Con White Tweety, creo. Tan tenue que sonaba como si viniera de otro edificio completamente diferente. Me dieron una cama en una habitación con otras 5 niñas. El colchón tenía una funda de plástico debajo de la sábana que crujía cada vez que me movía. La niña en la cama de al lado me dijo que su nombre era Daphne y que el desayuno era a las 7 y que era mejor que no llegara tarde porque el chef Rubén no mantenía los huevos calientes. No lloré esa primera noche. En su lugar, conté. Día 1. Para el día 7, dejé de vigilar el estacionamiento desde la ventana del pasillo. Para el día 30.00, dejé de sobresaltarme cuando se abría la puerta principal. Para el día 90.00, dejé de esperar a cualquiera en absoluto. Mi padre llamó una vez a los 6 meses. La conversación duró 2 minutos. Preguntó si estaba bien. Dije que sí. Dijo que estaba bien. Luego dijo que tenía un cliente esperando y colgó. Mi madre nunca llamó, ni una sola vez. Supe más tarde que le dijo a la gente en Perry que me habían ubicado con una encantadora familia de acogida en Savannah. Una pareja agradable, dijo, cristianos. Contó esa historia tantas veces que creo que incluso ella empezó a creerla. La primera persona que realmente me miró no fue de la familia. El chef Rubén Marsal tenía manos como guantes de receptor, anchas, con cicatrices y siempre empolvadas con harina. Tenía 40.00 años el año que llegué a Saint Claire, era un antiguo cocinero de línea de un restaurante en Savannah que había aceptado el trabajo en el hogar infantil porque, como él decía, alguien debería alimentar a estos niños con algo más que tristeza. Encontré la cocina por accidente. O tal vez la cocina me encontró a mí. No podía dormir un martes por la noche. El colchón de plástico, la niña al otro lado de la habitación que hablaba dormida, la radio que nunca se apagaba del todo. Así que deambulé por el pasillo y seguí el olor a mantequilla derritiéndose en una sartén de hierro fundido. Rubén estaba preparando rollos de canela para la mañana siguiente. Levantó la vista cuando aparecí en la puerta, con harina en su delantal y una cuchara de madera en su mano izquierda. ¿Estás perdida? No, señor. ¿Tienes hambre? No, señor. Entonces jala un taburete y hazte útil. No preguntó por qué estaba despierta. No preguntó por mis padres. No me dio esa mirada de cabeza inclinada y expresión suave que cada trabajador social y voluntario parecía haber practicado en un espejo. Simplemente me entregó una bola de masa y me dijo que la amasara hasta que dejara de pegarse a mis dedos. Esa fue la primera noche. Después de eso, aparecía cada martes y jueves. Luego, cada mañana antes del desayuno, Rubén me enseñó cómo medir la harina por peso, no por volumen. Cómo saber cuando la mantequilla estaba dorada por el olor, no por el color. Cómo romper un huevo con una sola mano. Hornear es química, me dijo una vez, extendiendo la masa de pastel en el mostrador de acero mientras la harina flotaba bajo la luz del techo como nieve lenta. Sigues la receta, obtienes el resultado. No importa quiénes sean tus padres. No importa dónde duermas. A la masa no le importa. A la masa no le importa. Me aferré a esa frase de la forma en que otros niños se aferraban a peluches. En mi 9º cumpleaños, que nadie en Saint Claire conocía excepto yo, Rubén me dio un pequeño cuaderno con una cubierta de cuero desgastada. Escribe cada receta que aprendas, dijo. Algún día las necesitarás. Escribí pastel de manzana. El chef Rubén dice que comiences con algo simple en la primera página con lápiz,
presionando lo suficiente para marcar el papel de abajo. Él nunca dijo pobre niña. Dijo buenas manos. Eso fue suficiente. Mantendré los siguientes 10 años cortos porque el sistema los mantuvo cortos para mí. 3 hogares de acogida en una década. La primera familia, los Berg, tenía otros 4 niños de acogida y no suficientes dormitorios. Dormí en un sofá-cama durante 11 meses. La señora Burke era decente. El señor Burke estaba ausente. Se mudaron a Florida y no se llevaron a ninguno de nosotros con ellos. La segunda familia quería un niño más pequeño y me devolvieron después de 3 meses, como devolver un vestido que no te queda. El tercero duró 2 años, el más largo, los Wanye, personas lo suficientemente agradables que dirigían una guardería desde su sala de estar. Ayudaba con los niños pequeños después de la escuela, calentaba nuggets de pollo, limpiaba narices, leía libros de imágenes hasta que se me iba la voz. Pero cuando el señor Wanye fue transferido a una planta en Ohio, me sentaron en la mesa de su cocina. Otra mesa de cocina, otro veredicto, y explicaron que la nueva casa solo tenía 2 dormitorios. Su hijo necesitaba uno. Ellos necesitaban el otro. ¿Lo entiendes, verdad, Mira? Lo entendí. Cada vez que me mudaba, empacaba la misma Samsonite verde y el cuaderno de cuero. La maleta se raspó. El cuaderno se llenó. A los 4 años, había llenado cada página con recetas copiadas de libros de cocina de la biblioteca, garabateadas de programas de cocina que veía en casa de los Wanye, e inventadas durante largas tardes cuando la cocina era la única habitación que sentía que me pertenecía. Durante esos años, verifiqué. No a menudo, pero verifiqué. Le pregunté a mi trabajadora social una vez si mis padres alguna vez habían llamado por mí. Ella abrió el archivo, se desplazó por él y negó con la cabeza. Pregunté si habían firmado la terminación de los derechos parentales. Otra negación de cabeza. Nunca me habían entregado formalmente. Simplemente me dejaron suspendida. No abandonada en el papel, abandonada en la práctica. Y aquí está lo que me pareció extraño. Gerald y Pamela nunca se habían divorciado oficialmente, solo se separaron. Seguían legalmente casados, habían dividido todo lo demás, los niños, los muebles, la culpa, pero no pudieron molestarse en terminar el papeleo el uno con el otro o conmigo. Salí del sistema en mi cumpleaños número 6. Me dieron un cheque por $500, una carpeta de documentos y un apretón de manos de un trabajador social cuyo nombre ya he olvidado. $500. Eso es lo que valían 6 años de no ser la prioridad de nadie. Salí con la Samsonite en una mano y el cuaderno en la otra. Y no miré atrás. Macon, Georgia, no era un plan. Era un boleto de autobús que podía pagar. Encontré una habitación arriba de una lavandería en Cherry Street. $200.00 al mes. Servicios incluidos si no te importaba que el agua caliente se cortara en horas extrañas. Las paredes olían a detergente y yeso húmedo, y el piso vibraba suavemente cuando las secadoras industriales funcionaban abajo, pero era mío. El primer espacio que era solo mío. Entré en Peachtree Bakery un miércoles por la mañana y pregunté si estaban contratando. El dueño, un hombre robusto llamado Gus, miró mis zapatillas y mi Samsonite sentada en la acera fuera de la ventana. ¿Sabes hornear? Sí, señor. Todos dicen eso. ¿Sabes lavar platos? Lavé platos durante 3 meses. Luego Gus notó que estaba arreglando una tanda de masa para galletas que su panadero de la mañana había amasado demasiado. Había agregado una cucharada de mantequilla fría y la había trabajado con las yemas de mis dedos, algo que Rubén me había mostrado cuando tenía 10 años. Gus probó una, no dijo nada y me movió a la línea de preparación al día siguiente. Así fue como conocí a la señora Lorraine Collier. Ella venía a Peachtree cada jueves a las 7:15 para un scone de canela y café negro. Tenía 72.00 años ahora, 60.00 en aquel entonces, pequeña, de cabello plateado con anteojos de lectura en una cadena de cuentas y opiniones sobre todo. Había sido dueña de su propia panadería en Warner Robins durante 30.00 años antes de jubilarse. Ahora trabajaba como voluntaria en un programa de tutoría para jóvenes que salían del sistema de acogida, que es como había oído hablar de Peachtree en primer lugar.
Notó mi cuaderno de cuero una mañana cuando estaba copiando la receta de pastel de nueces de Gus durante un descanso. Es un cuaderno serio para una lavaplatos. Ya no soy lavaplatos. Ella sonrió, no del tipo compasivo, sino del tipo interesado, y se sentó frente a mí. La luz de la mañana entraba por la ventana delantera y atrapaba el polvo de canela en el mostrador entre nosotras. Y por un momento, toda la panadería olió como deberían oler las mañanas de sábado. Durante el año siguiente, Lorraine me enseñó todo lo que Rubén no pudo. Cómo calcular el costo de los alimentos por unidad, negociar con los proveedores de harina, leer un contrato de arrendamiento comercial. Ella no mimaba, ella corregía. Probaba mis cones y decía, más ralladura de limón, menos azúcar. Estás horneando para adultos, no para niños. Una tarde, dejó su taza de café y dijo algo que llevaría conmigo por el resto de mi vida. Cuando estés lista para abrir tu propio local, seré la primera en firmar contigo. Ella no me rescató. Simplemente abrió una puerta. Yo misma pasé por ella. Tenía 26.00 años cuando firmé el contrato de arrendamiento. Lorraine firmó conmigo y me prestó $15.000 sin intereses. Devuélveme cuando puedas, dijo. Y si no puedes, asegúrate de que los cones valgan la pena. El espacio era una antigua tienda de sándwiches en Popular Avenue, estrecho con un piso de baldosas agrietadas y una cocina apenas lo suficientemente grande para que 2 personas pasaran sin chocar los codos. Fregué cada superficie yo misma, pinté las paredes de crema, colgué un menú de pizarra junto a la caja registradora, compré un horno comercial usado en una subasta de restaurantes en Atlanta y lo traje de vuelta en un camión alquilado con Dean Whitfield. Un chico con el que había trabajado en Peachtree que estaba lo suficientemente loco como para acompañarme. Lo llamé Townsend and Flower. No por mi familia, sino por la única Townsend que se había quedado, yo, y por la harina que me enseñó paciencia cuando las personas no pudieron. Día de apertura, 8 mesas. Menú, 6 artículos. Horario de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Cerrado los domingos. Hacía todo desde cero comenzando a las 4 de la mañana. Brioche, masa madre, scones, rollos de canela, 2 pasteles de temporada rotativos y las barras de nuez que se convirtieron en la razón por la que la mitad de nuestros clientes habituales cruzaban la puerta. El primer año fue supervivencia. El segundo fue estabilidad. El tercero fue el año en que el Macon Telegraph publicó un artículo con el titular, Panadera de pueblo pequeño con sabor de gran ciudad. Un blog de comida nos calificó con 4.8 de 5. Una revista regional nos incluyó en su edición de mejores gemas ocultas. El olor a brioche recién salido del horno se convirtió en lo que la gente asociaba con Popular Avenue. Dean se unió a tiempo completo como gerente general. Contratamos a 2 panaderos a tiempo parcial y a una chica para el frente llamada Elise que tenía 7 años y me recordaba a mí misma a esa edad. Silenciosa, observadora, tratando de no parecer que se estaba esforzando demasiado. A los 29.00 años, le había devuelto a Lorraine cada centavo. A los 30.00 años, había firmado un contrato de arrendamiento en el local de al lado para expandirme a un café panadería completo. El doble de asientos, una máquina de espresso adecuada, todo completo. Luego, un martes por la tarde, Dean entró en la cocina con una expresión que no le había visto antes. Medio confundido, medio algo más pesado. Hay un hombre en el mostrador preguntando por ti. Dice que es tu padre. La bandeja que sostenía no se resbaló. Mis manos no temblaron, pero algo detrás de mis costillas se movió. Como si una puerta que había sellado hace años acabara de ser probada desde el otro lado. No había escuchado esa palabra padre usada sobre mí en 11 años. Me limpié las manos en el delantal y salí al frente. Estaba sentado en la mesa de la esquina, la que está junto a la ventana donde la luz de la tarde pega más fuerte. Parecía más pequeño de lo que recordaba, más delgado de hombros, canoso en las sienes, vistiendo una camisa de franela con una mancha de grasa en el puño que trató de fregar pero no pudo. Algunas cosas no se lavan. Sus manos estaban envueltas alrededor de una taza de café como si tuviera frío, aunque afuera hacían 86.00 grados. 11 años. Había envejecido de la forma en que envejecen los camiones viejos. Oxidándose lentamente en lugares que no notas hasta que lo haces.
No lo abracé. No lloré. Saqué la silla frente a él y me senté de la forma en que lo haría con cualquier cliente que se quedara después del cierre. ¿Puedo ayudarte? Sus ojos recorrieron mi rostro. Te ves igual a tu madre. ¿A qué parte? ¿A la parte que se fue? Él hizo un gesto de dolor. Bien. Debería hacerlo. Gerald sorbió su café, la mezcla de la casa, $1.50, y me dijo por qué había venido. La tienda de repuestos en Barnwell Road se estaba hundiendo. Los minoristas en línea habían destrozado su negocio físico. Coulton estaba administrando el lugar, pero Coulton no podía administrar ni una lista de compras, mucho menos el inventario y las cuentas por pagar. El banco estaba llamando. Debía $40.000 y los intereses se capitalizaban mensualmente. No comenzó con una disculpa. Comenzó con un balance general. No estoy aquí por una limosna, dijo, enderezándose en su silla. Estoy pidiendo por la familia. Dejé que esa palabra se quedara entre nosotros en la mesa como algo que se había echado a perder. ¿Familia? Repetí. La gente comete errores, mira. La situación en aquel entonces. La situación en aquel entonces era que tenías 3 hijos y elegiste quedarte con 2. Él abrió la boca, luego la cerró. Observé el músculo de su mandíbula trabajar. Afuera, un camión de reparto pasó retumbando y el café en su taza tembló. Pensé que alguien te adoptaría de inmediato, dijo en voz baja. Eras una buena niña. Inteligente. Me lo imaginé. Te lo imaginaste mal. Me puse de pie. No levanté la voz. Había 6 clientes en la panadería y 2 de mis empleados detrás del mostrador. Y no iba a armar un escándalo en un lugar que había construido con mis propias manos. Termina tu café, dije. Invita a la casa. Pero esta conversación ha terminado. Dejó la taza medio llena. La campana sobre la puerta sonó cuando salió, el mismo sonido alegre que hacía para todos los demás. 2 semanas después de la visita de Gerald, apareció mi madre, pero ella no vino a la panadería. Pamela Townsend era más inteligente que eso. Fue a la iglesia. Grace Fellowship era una congregación pequeña en el lado sur de la ciudad a la que yo asistía ocasionalmente al servicio dominical. Me gustaba la música. Me gustaba que nadie allí supiera que mi apellido significaba algo. Me sentaba en el último banco, me iba antes del almuerzo compartido y me mantenía reservada. Funcionó hasta que mi madre apareció con un vestido lavanda, aferrando una Biblia que había comprado esa mañana, lo supe porque el lomo no había sido doblado, y se presentó al pastor Hayes como la madre de Mira Townsend. Dean me lo contó el lunes por la mañana. Lo había oído de su primo que asistía a Grace Fellowship, quien lo había oído de la mujer que dirigía la estación de café en el salón de la comunidad. Ella les dijo a todos que ustedes 2 se separaron por las circunstancias, dijo Dean con cuidado, apoyándose en el mostrador de preparación. Dijo que ha estado rezando por una reunión. Dejé mi rodillo. ¿Qué más? Lloró durante el himno de clausura. A la gente le encantó. Por supuesto que sí. Mi madre podía llorar a voluntad de la misma forma en que otras mujeres podían estornudar. Había estado perfeccionando esa habilidad desde que yo tenía edad suficiente para notarlo. Lágrimas que aparecían exactamente en el momento adecuado, con la luz exactamente adecuada, ante la audiencia exactamente adecuada. En una semana, 3 miembros diferentes de Grace Fellowship se me acercaron en la panadería, en la tienda de comestibles, afuera de la oficina de correos, todos con la misma sugerencia amable. Tu madre parece encantadora. ¿Has pensado en acercarte? La presión aumentó de la forma en que aumenta la humedad en Georgia. Invisible al principio, luego sofocante. Descubrí una cosa más esa semana, algo que reformuló toda la actuación. Pamela llevó una foto enmarcada a la iglesia, la mostró durante la hora del café, secándose los ojos. Mi niña pequeña, le decía a cualquiera que mirara. Pero el primo de Dean vio la foto de cerca. La niña de la foto tenía el cabello rubio rizado y un espacio entre sus dientes frontales. Yo tenía el cabello castaño liso a los 8 años. Sin espacio. La foto era de Jolene. Mi madre ni siquiera tenía una foto mía.
Había venido a reclamar a una hija que no podría reconocer en una fila de identificación, armada con el rostro de otra hija y una Biblia con el lomo sin doblar. Las velas de lavanda en el salón de la comunidad deben haber olido hermoso. No lo sabría. Dejé de ir a Grace Fellowship después de eso. Coulton me encontró en Facebook antes que nuestros padres. Había enviado una solicitud de amistad 3 meses antes. La dejé sin responder, como correo basura que no tiras, pero que nunca abres. Ahora se había cansado de esperar. Un jueves por la noche, Dean me pasó su teléfono a través de la isla de la cocina con una mirada que decía, no te va a gustar esto. Coulton había publicado una foto de 2002.00. Los 4 en una barbacoa del 4 de julio, con bengalas en la mano. Yo tenía 7 años en esa foto, sonriendo, de pie entre mi hermano y mi madre. Parecíamos una familia. Parecíamos felices. El pie de foto decía, reunión de la familia Townsend próximamente. Tan orgulloso de mi hermana pequeña en mira. Dios es bueno. Había etiquetado la página de negocios de la panadería. La publicación ya tenía 47.00 me gusta y un hilo de comentarios de personas que nunca había conocido, todos diciendo cosas como, hermoso, la familia lo es todo y rezando por todos ustedes. Mis manos estaban firmes cuando sostuve el teléfono de Dean, pero mi estómago no. Coulton había tomado un momento que terminó 6 meses después conmigo de pie en un estacionamiento de grava sosteniendo una maleta verde y lo convirtió en una tarjeta de felicitación. Le envié un mensaje privado esa noche. Quítalo. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron, aparecieron de nuevo. ¿Por qué? Somos familia. Escribí de vuelta lentamente, eligiendo cada palabra de la forma en que mido los ingredientes. Deliberadamente, no hemos sido familia desde que viste a papá alejarse de Saint Claire. Tenía 11 años, mira. ¿Qué se suponía que hiciera? Tenías 11 años entonces. Tienes 34.00 ahora. Tuviste 11 años para buscarme. No lo hiciste. No respondió durante mucho tiempo. Podía verlo escribiendo, borrando, escribiendo de nuevo. Finalmente dijo, papá necesita ayuda. Mamá también. Estamos tratando de arreglar las cosas. Estás tratando de arreglar la tienda. Eso es diferente. No quitó la publicación. Para el viernes por la mañana, tenía más de 100 me gusta. Alguien de la mesa comunitaria del Macon Telegraph envió un mensaje a la página de la panadería preguntando si estaríamos interesados en un reportaje sobre la reunión familiar. Dean lo borró antes de que yo lo viera, pero me lo contó más tarde, de pie en el refrigerador industrial donde el aire frío se sentía como la única cosa honesta que quedaba. Me etiquetó en una vida de la cual nunca fui parte. Y ahora todos en la ciudad estaban construyendo una narrativa que yo no había escrito con personajes que me habían abandonado interpretando a los héroes. Lorraine Collier había vivido en esta parte de Georgia durante 72.00 años. Y en ese tiempo había construido el tipo de red social que funcionaba mejor que el Internet. Círculos de costura, auxiliares de la iglesia, clubes de jardinería y la cadena inquebrantable de mujeres que hablaban entre sí en la oficina de correos cada día de la semana a las 10:15. Entró en la panadería un miércoles por la noche después del cierre, cargando un plato de cacerola que no necesitaba que le devolvieran, e información que yo necesitaba escuchar. Siéntate, dijo, y prepara algo de café. El descafeinado. Me dijo 2 cosas. Primero, se le había sugerido a Pamela que dejara su iglesia anterior, Harvest Point Baptist en Perry, hace 6 meses. La razón fue una colecta de ropa benéfica que Pamela había organizado. Llegaron donaciones. La ropa fue a familias necesitadas. Pero en algún lugar entre los contenedores de recolección y la distribución, $1,100 en donaciones en efectivo destinadas a los costos de envío habían terminado en la cuenta corriente personal de Pamela. La iglesia lo manejó en silencio. Sin policía, solo una sugerencia firme de que adorara en otro lugar. Pamela necesitaba una nueva iglesia, una nueva reputación, una hija exitosa para estar a su lado en el banco de la iglesia y demostrar que ella no era lo que Harvest Point pensaba que era. Segundo, la deuda de Gerald no era solo la tienda de repuestos. Lorraine se había enterado por una mujer cuyo esposo bebía en el mismo bar que Coulton.
Una noche, después de demasiados bourbons, Coulton dejó escapar que Gerald debía $25.000 adicionales, no al banco, sino a un corredor de apuestas en Warner Robins. La tienda de repuestos era la deuda pública. El juego era la privada. Coulton había estado cubriendo los pagos mínimos de ambas durante 2 años, agotando sus propios ahorros. Me senté en mi cocina, la cocina que yo misma había alicatado, la que olía a masa madre y cáscara de limón, y dejé que se asentara. No volvieron porque me extrañaran. Volvieron porque se estaban ahogando y yo parecía un bote salvavidas. Puse mis manos planas sobre la mesa de preparación de acero. La harina de la tanda de la mañana se había secado en finas líneas blancas en los pliegues de mis palmas. Una lágrima cayó y aterrizó en el acero inoxidable, dejando un pequeño círculo oscuro que se evaporó en segundos. No estaba llorando porque me hubieran lastimado. Había hecho las paces con eso hace años. Estaba llorando porque alguna parte obstinada de mi yo de 8 años todavía había estado esperando que estuviera equivocada sobre ellos. Esa fue la noche en que dejé de preguntar por qué se fueron y comencé a decidir qué diría cuando no se fueran. Me quedé sentada en esa cocina durante mucho tiempo después de que Lorraine se fue y seguí pensando, ¿cuántos de ustedes han tenido a alguien que regrese a su vida, no porque los extrañaran, sino porque necesitaban algo de ustedes? Si esa es tu historia, me encantaría escucharla. Deja un comentario abajo y, si aún no lo has hecho, dale a suscribirse porque lo que hice a continuación, no creo que lo vieran venir. La expansión había estado en marcha mucho antes de que mis padres resurgieran. Había firmado el contrato de arrendamiento del local adyacente en enero, una antigua florería con buena estructura, ventanas orientadas al sur y suficiente superficie para duplicar nuestros asientos y agregar una barra de espresso adecuada. La construcción comenzó en febrero. El contratista, un hombre tranquilo llamado Virgil, que medía 2 veces y hablaba una, nos tenía en camino para una gran inauguración a fines de la primavera. Esto no era venganza. Esto era un negocio que había estado construyendo durante 3 años. Pero el momento tenía un tipo de poesía que no pedí. La gran inauguración estaba programada para dentro de 3 semanas. Se habían enviado invitaciones al periódico local, a 2 blogueros de comida, a clientes habituales y a la Asociación de Pequeñas Empresas. Lorraine se encargaba de la lista de invitados. Dean coordinaba el servicio de comida. La ironía de una panadería sirviendo su propia inauguración no se nos escapó a ninguno de los dos. Una tarde, después de lavar la última bandeja, Dean se sentó frente a mí en la mesa de la esquina, la mesa de Gerald, aunque no la llamábamos así, y me hizo la pregunta directamente. ¿Vas a invitar a tu familia? Limpié la máquina de espresso. Se invitarán solos, créeme. Y cuando aparezcan, daré un discurso. ¿Qué tipo de discurso? Dejé el trapo. El plano de la expansión estaba fijado en la pared de la cocina detrás de mí. Líneas limpias, medidas precisas, un edificio diseñado para soportar peso. Lo miré por un momento. El tipo de discurso en el que digo la verdad. Dean guardó silencio. Conocía mi historia desde nuestros días en Peachtree. Había estado en la habitación la primera vez que dije la palabra orfanato en voz alta a alguien que no era un trabajador social. Me había visto construir esta panadería desde una tienda de sándwiches con baldosas agrietadas hasta convertirla en algo real. Entendía lo que estaba diciendo y entendía el riesgo. La comunidad podría no ponerse de tu lado, dijo con cuidado. Tal vez, pero he terminado de actuar en una reunión familiar en la que nunca me inscribí. Él asintió. No discutió. No trató de convencerme de lo contrario. Simplemente dijo, me aseguraré de que el micrófono funcione. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina en casa, una mesa sin grietas en el medio, y comencé a escribir. No fue un discurso de venganza, ni una acusación, solo los hechos de mi propia vida, contados con mi propia voz en una habitación que yo misma había pagado. No estaba planeando una escena. Estaba planeando la verdad. A veces eso es peor. La llamada llegó un jueves por la noche justo a las 8. Estaba en el sofá descalza y con una taza de manzanilla enfriándose en la mesa auxiliar. El número era desconocido. Un código de área de Perry. Mira, soy Jolene. Su voz era más ligera de lo que esperaba, sonaba más joven que 27.00 años y temblaba.
Sé que nunca quiero decir, ni siquiera sé si quieres saber de mí. No respondí de inmediato. La escuché respirar. En algún lugar de su lado, un televisor estaba encendido a bajo volumen. Un programa de concursos por el sonido de los aplausos del público. Te escucho, dije. Jolene habló rápido, de la forma en que lo hace la gente cuando teme perder el valor. Me dijo que había crecido creyendo que yo había sido adoptada por una familia en Savannah. Una pareja agradable, cristianos. Eso es lo que Pamela siempre había dicho. Descubrí la verdad el año pasado, dijo. A mamá se le escapó durante una discusión. Dijo, al menos no te dejé en Saint Clair como a tu hermana. Luego trató de retractarse. Dijo que se había equivocado al hablar. La voz de Jolene se quebró. El público del programa de concursos vitoreó al fondo. El contraste era casi divertido. Busqué Saint Clair. Cerró en 2016.00. Encontré registros antiguos, artículos de noticias. Y seguí pensando, tú tenías 8 años. Yo tenía 4. Ni siquiera recuerdo que estuvieras allí. Y esa es la peor parte porque significa que mamá se aseguró de que no lo hiciera. Cerré los ojos. El viento empujó a través de la ventana abierta y envió una hoja seca de magnolia deslizándose por el suelo de la cocina. Lo siento, mira. Sé que probablemente eso no signifique mucho viniendo de mí. Una parte de mí quería creerle. Otra parte de mí había sido entrenada por 11 años de promesas de los Townsend para tratar la sinceridad como una trampa. ¿Por qué llamas ahora? Porque mamá les está diciendo a todos en su nueva iglesia que tendremos algún tipo de reunión, y necesito que lo sepas. No acepté eso. No sabía nada de eso hasta que Coulton publicó esa foto. Dejé que el silencio se extendiera. El vapor de la manzanilla se elevaba de la taza. La hoja en el suelo de la cocina se asentó contra el zócalo. Gracias por decírmelo, dije, y lo decía en serio. Pero no prometí nada. Parecía que ella lo decía en serio. Pero ya me habían engañado con la sinceridad de los Townsend antes. Fui al molino de harina de Henderson un sábado por la mañana para finalizar el pedido al por mayor para la gran inauguración. Henderson estaba a 8 minutos fuera de Macon, un camino largo y plano bordeado de huertos de nueces y alguna gasolinera tapiada ocasional. Me gustaba el trayecto. Silencioso. Nadie haciéndome preguntas sobre mis padres. Estaba cargando sacos de 50.00 libras de harina de pan en la parte trasera de mi camioneta cuando escuché el crujido de la grava detrás de mí. La camioneta de Gerald. La misma de hace 11 años, solo que más vieja. Más óxido alrededor de los huecos de las ruedas. Una grieta en el parabrisas que no estaba allí antes. Se bajó lentamente como un hombre que ensaya ser casual. No esperaba verte aquí, dijo. Ambos sabíamos que era mentira. Henderson estaba a 8 minutos de la ciudad. Nadie terminaba aquí por accidente, especialmente no un sábado por la mañana cuando el molino solo abría con cita previa. ¿Qué quieres, Gerald? Se apoyó en su camioneta, se cruzó de brazos. La máscara que había usado en la panadería, el humilde padre que envejece buscando la reconciliación, era más delgada hoy. Debajo de ella, pude ver al hombre que recordaba de Barnwell Road. El que tomaba decisiones y esperaba que todos los demás vivieran con ellas. He estado pensando en lo que dijiste, sobre las elecciones. Bien. Y creo que estás siendo injusta. El almacén detrás de mí olía a concreto mojado y combustible diésel. El sol de la tarde golpeaba el techo de metal corrugado en un ángulo que hacía que todo el edificio brillara de color cobre. ¿Crees que construiste todo esto tú sola? Hizo un gesto hacia mi camioneta, mi harina, mi vida. Nadie se hace a sí mismo, mira. Le debes algo a las personas que te trajeron a este mundo. Me trajiste al mundo, dije. Luego me dejaste en la puerta de alguien más. Su cara se enrojeció. Hice lo mejor que pude con lo que tenía. No, no lo hiciste. Hiciste lo más fácil que pudiste. Hay una diferencia. Dio un paso adelante. Su voz se elevó por primera vez. Yo soy tu padre. Entonces actúa como tal.
Haber aparecido hace 11 años. Haber llamado más de una vez. Saber mi cumpleaños sin revisar un archivo. No tienes derecho a ponerte una camisa de vestir, entrar en mi panadería y llamarte familia porque necesitas $40.000. Él abrió la boca, la cerró. Cargué el último saco de harina, cerré las puertas de la camioneta y me alejé. Mis manos no dejaron de temblar hasta que llegué a la carretera, pero él no necesitaba saber eso. La panadería, después de horas, tenía un silencio particular. No estaba vacía. Los hornos hacían clic mientras se enfriaban. El refrigerador zumbaba en su nota baja. Las tablas del suelo se asentaban, pero era el tipo de silencio donde podías escucharte a ti misma decidir cosas. Dean y Lorraine se sentaron en la mesa grande en el nuevo espacio, todavía sin pintar, con aserrín en las esquinas, el aire oliendo a madera fresca y compuesto para juntas. Les conté sobre Gerald en el almacén. Lorraine escuchó sin interrumpir, lo que significaba que era serio. Vendrá a la inauguración, dijo cuando terminé. Ambos vendrán y actuarán. Han estado ensayando este espectáculo para toda la ciudad. Entonces, ¿qué quieres hacer?, preguntó Dean. La misma pregunta que Lorraine había hecho una semana atrás. La misma respuesta formándose en mi pecho. Si vienen y se sientan allí pretendiendo que somos algo que no somos, no les seguiré el juego. Voy a decir la verdad frente a todos. Dean se recostó. La comunidad podría volverse en tu contra. A la gente no le gusta cuando rompes la narrativa familiar en público. O entenderán por qué esta panadería no lleva el legado de nadie más que el mío. Mira. La voz de Lorraine era firme, de la forma en que se ponía cuando hablaba en serio. ¿Estás segura? Porque una vez que lo digas, no puedes retractarte. He sido ignorada toda mi vida. Es hora de ser escuchada. No estaba enojada cuando lo dije. Estaba decidida. Hay una diferencia, aunque la mayoría de la gente las confunde. Esa noche, después de que se fueron, me senté sola con un lápiz y un bloc de notas legal. El discurso que había comenzado tenía 3 páginas ahora. Lo volví a leer. No era una acusación. No era una lista de agravios. Era una historia. Mi historia contada de forma sencilla, de la misma forma en que le diría a un cliente cómo se hace la masa madre. Empiezas con nada. Agregas tiempo y cuidado. Esperas, y lo que sube es tuyo. Al final, escribí los nombres de las personas a las que quería agradecer. Lorraine, Rubén, Dean, los Hayes, Phil de Peachtree, cada cliente que regresó 2 veces. Los nombres de mis padres no estaban en la lista. Tapé el lápiz, apagué la lámpara de escritorio y cerré el local. El estacionamiento estaba vacío. Las luces de la calle zumbaban en color ámbar. No escribí un discurso de venganza. Escribí la verdad. A veces eso es peor. Una semana antes de la gran inauguración, Coulton llamó. Era tarde, después de las 10, y la lluvia tamborileaba en el techo de la panadería de esa manera pesada de Georgia. El tipo de lluvia que convierte las canaletas en ríos y hace que las luces de la calle parezcan que se están derritiendo en el asfalto mojado. Mira, necesito hablar contigo sobre algo. Su voz había cambiado desde nuestro intercambio de mensajes de texto. Más tensa, ensayada. Alguien lo había entrenado, y yo tenía una buena idea de quién. Adelante. Papá está molesto. Realmente molesto. Dice que si no nos ayudas, si al menos no actúas como si fuéramos una familia en la inauguración, le dirá a la gente su versión. Su versión. Dirá que te escapaste de casa cuando eras adolescente. Que él y mamá te buscaron durante años. Que tú eres la que nos cortó. La lluvia aumentó. Una ráfaga lanzó gotas contra la ventana de la cocina y el reflejo de la luz del techo tembló en el vidrio. Coulton, tú estabas allí. Estabas en la camioneta cuando me dejó. Tenía 11 años. Sigues diciendo eso como si lo borrara. Silencio, luego más bajo. No quiero hacer esto, mira. Pero es mi papá. También es mi papá. Pero solo uno de nosotros tuvo que crecer sin él. Más silencio. Podía escuchar la lluvia de su lado también.
Estaba en algún lugar afuera. Probablemente en el estacionamiento detrás de la tienda de repuestos mojándose porque no quería que Gerald escuchara la llamada. Solo piénsalo, dijo. Por favor. Lo he pensado durante 11 años. Colgué y me quedé en la cocina oscura escuchando la lluvia. Gerald estaba preparando su contranarrativa. Si decía la verdad en la inauguración, él contaría su versión por la ciudad. Y en una comunidad de este tamaño, dos historias en competencia no coexisten. Una gana. La pregunta no era si hablar. Ya lo había decidido. La pregunta era si tenía suficiente credibilidad, suficiente confianza ganada, suficientes años de aparecer y ser honesta para superar las lágrimas de un padre y la actuación de una madre en la iglesia. Miré el discurso en el bloc de notas, luego la vitrina llena de pan que había horneado esa mañana. Cada hogaza era una prueba. 5 años de pruebas, subiendo en la oscuridad antes de que alguien estuviera mirando. 3 días antes de la gran inauguración, no podía dormir. Estaba acostada en la cama de mi apartamento, uno de un dormitorio sobre una tintorería en Forsyth Road y miraba el techo. La luz de la calle afuera proyectaba una franja amarilla a través del yeso. El cuaderno de Rubén estaba en la mesa de noche, su cubierta de cuero suave por los años. El miedo que me mantenía despierta no era Gerald. No era Pamela. Era algo más viejo y profundo que ambos. ¿Qué pasaría si decía la verdad y la comunidad elegía su lado de todos modos? Lo había visto suceder. Los pueblos pequeños funcionan con narrativas. Y la narrativa del padre arrepentido es poderosa. La mamá llora, el papá se disculpa, la hija perdona, todos aplauden. Si rompía ese guión, si me levantaba allí y decía, no me perdieron, me regalaron, podría convertirme en la villana, la hija ingrata que humilló a sus padres ancianos en público. Podría perder clientes. Podría perder la iglesia. Podría perder todo lo que había pasado 5 años construyendo, no porque mintiera, sino porque dije la verdad al volumen equivocado. Y debajo de ese miedo estaba el original. El que había cargado desde que tenía 8 años. Parada en la puerta de Saint Claire, viendo cómo las luces traseras de papá se encogían hasta ser solo 2 puntos rojos y luego nada. El miedo de ser abandonada de nuevo. Me di la vuelta y tomé el cuaderno, lo abrí en la primera página. Pastel de manzana. El chef Rubén dice, comienza con algo simple. La letra era redonda y cuidadosa. Las letras de una niña que todavía creía que su padre iba a volver. Cerré el cuaderno y salí de la cama. 3 de la mañana. El apartamento estaba frío, el suelo crujía y mi reflejo en el espejo del baño se veía cansado. No lo estudié mucho tiempo. Manejé hasta la panadería, entré, encendí las luces, ese blanco fluorescente plano que hace que todo parezca temprano, y comencé a medir harina, azúcar, sal, mantequilla. La batidora zumbaba, constante y mecánica, llenando la habitación con un propósito. Al amanecer, había hecho 4 hogazas de masa madre, 2 bandejas de scones y una decisión. A la harina no le importaba de dónde venía. Solo le importaba si yo aparecía. Yo aparecí. El día antes de la gran inauguración, estaba subida a una escalera de mano colgando una pancarta cuando sonó la campana de la puerta principal. Dean estaba acomodando las sillas. 2 de mis panaderos estaban apilando bandejas en la parte de atrás. El nuevo espacio olía a pintura fresca, a serrín y posibilidad. Esa combinación particular de químicos y esperanza que viene con cualquier cosa nueva. Me di la vuelta en la escalera y casi me caigo. El chef Rubén Marsal estaba en la puerta. 64.00 años. Cabello blanco cortado al ras. Un bastón de madera en su mano derecha que claramente necesitaba pero que sostenía como si le estuviera haciendo un favor. Sus hombros seguían siendo anchos, aunque ahora estaban más bajos, y vestía una chaqueta de mezclilla sobre una camisa de franela. 3 horas de carretera detrás de él. Oí que vas a abrir una panadería de verdad, dijo. Pensé que podrías necesitar a alguien para probar el sabor. Bajé de la escalera, caminé hacia la puerta y lo abracé. Yo no abrazo a la gente. Dean sabe esto. Lorraine sabe esto. No es una regla que hice.
Es simplemente en quien me convertí después de años de ser la niña por la que nadie se estiraba. Pero abracé a Rubén Marsal de la forma en que un puente abraza sus cimientos. Porque sin ellos, nada se mantiene en pie. Olía a Old Spice y cedro, el mismo aftershave que usaba en Saint Clair hace 10 años y ese olor no había cambiado. Se me cerró la garganta y apreté mi cara contra su chaqueta para que no lo viera. Me dio 2 palmaditas en la espalda. Eso fue todo lo que necesitó decir. Cuando lo solté, miró alrededor de la panadería, la vitrina, la cocina abierta, el menú de pizarra, las sillas que Dean estaba alineando, y sus cejas se elevaron. ¿Tú hiciste esto? Comenzó con tu receta de pastel de manzana. No. Él negó con la cabeza una vez. Comenzó contigo. Saqué el cuaderno. Su cuaderno. La cubierta de cuero desgastada al color de la canela. Páginas hinchadas por 2 décadas de recetas. Lo abrí en la primera página y lo levanté. Él leyó sus propias palabras de vuelta. Pastel de manzana. El chef Rubén dice, comienza con algo simple. Luego se rió. Una risa profunda de pecho ancho y se sentó en la mesa más cercana como si fuera el dueño del lugar. En cierto modo, lo era. Esta cocina existía porque un hombre en la cocina de un hogar infantil dijo una vez, buenas manos. La noche antes de la inauguración, estaba revisando el discurso en mi mesa de la cocina cuando zumbó mi teléfono. Jolene, no fue una llamada esta vez. Un mensaje de texto, luego una foto. Encontré esto en el archivador de mamá en la parte de atrás debajo de las cosas de impuestos. Creo que deberías verlo. La foto era una carta escrita a mano en papel de líneas arrancado de un cuaderno de espiral. La letra cursiva de Pamela que reconocí de los permisos escolares de hace una vida, con fecha de septiembre de 2003.00, un mes después de haber sido enviada a Saint Clair. La carta estaba dirigida a Gerald. Amplié la foto. La luz azul de la pantalla era la única luz en la habitación y hacía que mis manos se vieran pálidas, casi traslúcidas. No llames a la agencia, había escrito Pamela. Ella está mejor allí. Si la traemos de vuelta ahora, la gente hará preguntas sobre por qué la entregamos. Es más fácil de esta manera. Dile a Coulton que está con una familia en Savannah. Dile a todos eso. Es más fácil. Más fácil. Usó la palabra 2 veces. La leí 3 veces. Cada lectura desprendía algo. No sorpresa porque siempre lo había sabido. Sino la última capa delgada de tal vez. Tal vez hubo una razón. Tal vez lo intentaron. Tal vez querían volver pero no pudieron. No. La carta decía lo que decía. Podrían haber vuelto. Eligieron no hacerlo porque explicar por qué habían entregado a su hija del medio habría sido inconveniente. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y me quedé muy quieta. El apartamento estaba en silencio. Sin lluvia, sin tráfico, solo el refrigerador encendiéndose y apagándose y el ladrido distante de un perro en algún lugar de la cuadra. No lloré. Ya había llorado en la panadería con Lorraine. Esto era más que llanto. Esta era la calma plana y clara que llega después de que dejas de negociar con la verdad. Tomé el teléfono de nuevo y le envié un mensaje a Jolene. Gracias. Luego le envié un mensaje a Dean. Imprime esto. Podría necesitarlo mañana. No hizo preguntas. Por eso Dean es Dean. Mañana se suponía que trataría sobre pan fresco y nuevos comienzos. Ahora trataba sobre algo completamente diferente. Puse el discurso de nuevo sobre la mesa, agregué una línea al final, luego apagué la luz y me fui a la cama. Dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Cuando leí esa carta, algo cambió dentro de mí. No odio, algo más tranquilo, claridad. Si alguna vez has tenido un momento en el que finalmente dejaste de preguntarte y empezaste a saber, sabes exactamente a lo que me refiero. Esta siguiente parte es la gran inauguración. Y si todavía estás aquí conmigo, gracias. Dale a suscribirse si no lo has hecho porque esta es la parte que nunca le he contado a nadie. Llegué a la panadería a las 5 de la mañana. La inauguración no era hasta las 10, pero el pan no espera por conveniencia y yo tampoco.
Los hornos estaban calientes para las 5:30, los croissants adentro a las 6, la masa madre a las 6:15. La nueva cocina, del doble de tamaño que la antigua, se llenó de vapor y del peso cálido y mantecoso del horneado. Ese olor es lo más cercano que tengo a un recuerdo de la infancia que vale la pena conservar. A las 8 llegó Dean. Luego mis dos panaderos, Rosa y Kem. Nos movimos por la cocina con el ritmo que habíamos construido a lo largo de los años. Sin pasos perdidos, sin colisiones, solo la coreografía silenciosa de personas que saben cómo trabajar juntas. Lorraine llegó a las 8:30 cargando un jarrón de peonías blancas de su jardín. Para la mesa del frente, dijo. Luego se sentó, pidió un scone y leyó el periódico como si fuera cualquier otro martes. Rubén estaba en la cocina trasera para las 9, bebiendo café de una taza que decía el cocinero más o menos aceptable del mundo. Un regalo de Dean, quien lo había conocido hacía 12 y ya le agradaba. A las 9:30 los invitados empezaron a llegar. El reportero del Telegraph con un fotógrafo, dos blogueros de comida con los teléfonos afuera, la Cámara de Comercio, clientes habituales, vecinos de Vinevilla Benue, el pastor Davis de Grace Fellowship. A las 9:45 entraron ellos. Gerald primero, vistiendo una camisa de botones, con el cuello planchado. Pamela detrás de él con un vestido azul marino, perlas, maquillaje completo, sonriendo como si estuviera llegando a su propia fiesta. Coulton los seguía, con las manos en los bolsillos, la mirada en el suelo. Pamela recorrió la habitación de inmediato, estrechando manos, presentándose, tocando codos como lo hacen los políticos. Soy la madre de Mira. ¿No es esto maravilloso? Estamos tan orgullosos. Gerald se paró cerca de la vitrina de pasteles, asintiendo a personas que nunca había conocido, aceptando felicitaciones que no se había ganado. Luego Jolene entró sola. No se sentó con ellos. Encontró una silla cerca de la pared lateral, puso su bolso en su regazo y cruzó las manos. Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la habitación. Yo asentí. El sol de la mañana entraba por las nuevas ventanas frontales, iluminando la vitrina, las filas de croissants brillando como oro, las peonías en la mesa, toda la habitación luminosa que había construido con dinero prestado y mañanas tempranas. Mi madre arregló el cuello de mi padre antes de que se sentaran como si fueran a la iglesia. En cierto modo lo estaban, excepto que esta vez yo estaba dando el sermón. 10:15, Dean me entregó el micrófono. Era uno de mano básico, ligeramente caliente por el foco sobre la pequeña plataforma de madera que habíamos construido junto al mostrador. No un podio, solo un lugar para estar de pie. Gracias a todos por estar aquí. Unas 80.00 personas levantaron la vista. Los teléfonos bajaron. Las conversaciones murieron a mitad de la frase. Comencé donde planeé hacerlo. La panadería. ¿Cómo empezó? Las mañanas tempranas, el horno roto, la primera crítica, los clientes habituales que seguían volviendo. Cosas fáciles. La sala sonreía. Luego me dirigí a las personas que importaban. Quiero agradecer a Lorraine Collier. Lorraine se puso de pie en la segunda fila y la sala aplaudió. Ella creyó en mí antes de que tuviera un plan de negocios. Lorraine agitó la mano como si estuviera espantando una mosca, pero estaba radiante. Chef Rubén Marsal. Rubén levantó su taza de café desde la esquina trasera. Aplausos dispersos. Él me dio mi primera receta cuando tenía 9 años y no sabía que se me permitía ser buena en algo. Dean Whitfield. Dean levantó una mano desde la puerta de la cocina. ¿Quién mantiene este lugar funcionando mientras yo estoy cubierta de harina? Hice una pausa. Dejé que la calidez se asentara. Luego cambié de tono. Algunos de ustedes saben que mi familia está aquí hoy. Mis padres, mi hermano, mi hermana. Hice un gesto hacia la tercera fila. Pamela sonrió ampliamente y buscó el brazo de Gerald. Vinieron de muy lejos. Hice una pausa, pero yo fui más lejos. La sonrisa en el rostro de Pamela duró 2 segundos antes de empezar a agrietarse como el glaseado que se enfría demasiado rápido. No crecí con una familia, no porque fuera huérfana. Sino porque cuando mis padres se separaron en 2003.00, cada uno eligió a un hijo para llevarse consigo.
Mi padre se llevó a mi hermano. Mi madre se llevó a mi hermana. Y a mí, la del medio, la extra. Fui enviada a un hogar infantil. Saint Claire. Tenía 8 años. La habitación se quedó en silencio. No el silencio educado de la escucha, sino el silencio sin aire de la comprensión. Gerald se puso de pie. Mira, así no fue como. Siéntate, papá. Mi voz no se elevó. No era necesario. Es mi turno de hablar. Él se sentó. La mano de Pamela todavía estaba en su brazo, pero su agarre se había puesto blanco. No levanté la voz. No tuve que hacerlo. La verdad es lo suficientemente ruidosa cuando una habitación está en silencio. Continué. Pasé 10 años en el sistema de hogares de acogida. 3 familias. Ninguna duró. No porque fueran malas personas, sino porque el sistema no estaba construido para mantener a nadie permanentemente. Salí a los 6 años con $500, una bolsa de ropa y un cuaderno lleno de recetas. Levanté el cuaderno de Rubén, la cubierta de cuero suave y oscura, las páginas hinchadas por 10 años de escritura. La sala lo miró como si fuera una reliquia. Lo era. Cada receta en este libro me fue enseñada por alguien que eligió preocuparse, no por obligación, no por sangre, sino por elección. Eso es lo que construyó esta panadería. No un apellido familiar, no una herencia, no una llamada telefónica que nunca llegó. Pamela se puso de pie, con lágrimas en la cara. ¿Reales esta vez o lo suficientemente parecidas? Mira, las circunstancias en aquel entonces. No tuvimos elección. ¿Qué circunstancias, mamá? ¿Las que escribiste? Saqué del bolsillo de mi delantal una sola página impresa. Dean la había impreso esa mañana, clara y nítida en papel blanco. Esta es una carta que le escribiste a papá en septiembre de 2003.00, un mes después de que me dejaras en Saint Claire. La mano de Pamela fue a su boca. Leí una frase, solo una. Ella está mejor allí. Si la traemos de vuelta ahora, la gente hará preguntas. Dejé que las palabras aterrizaran. 80.00 personas y ni una de ellas respiró. No me perdiste por las circunstancias, dije. Me entregaste porque mantenerme habría sido inconveniente. La voz de Pamela salió estrangulada. ¿De dónde sacaste eso? Miré a Jolene sentada junto a la pared lateral, pálida pero firme. De la única Townsend que se preocupó lo suficiente como para decirme la verdad. Alguien en la multitud, un cliente habitual llamado Walter, que me compraba masa madre desde el segundo mes, dijo en voz baja a nadie en particular, el Señor tenga piedad. Gerald tomó el codo de Pamela. Nos vamos. Ella se soltó de él, agarró su bolso y caminó hacia la puerta. Sus tacones hicieron clic en el nuevo suelo de madera. Afilados, deliberados, cada vez más rápidos. Gerald la siguió. La puerta no se cerró de golpe. Solo hizo clic al cerrarse. De la forma en que lo hacen las puertas cuando nadie quiere hacer una escena que ya se ha hecho. Coulter se quedó. Se sentó en su silla, con la cabeza inclinada, mirando sus manos. La sala contuvo el aliento. 80.00 personas, un reportero con un bolígrafo congelado sobre un bloc de notas, 2 blogueros de comida cuyos teléfonos habían dejado de grabar cualquier cosa sobre pasteles. Me volví hacia el micrófono. Esta panadería no lleva el nombre del legado de mi familia. Lleva el nombre de la única Townsend que se quedó, yo, y de la harina que me enseñó paciencia. Un momento de silencio. Luego Lorraine Collier se puso de pie. 72.00 años, cabello plateado, firme como un muro de piedra, y comenzó a aplaudir lento, deliberado, el tipo de aplauso que suena como alguien diciendo estoy orgullosa de ti con sus manos. Rubén se unió desde la esquina trasera, luego Dean, luego Rosa y Kemp, luego toda la sala. No fue una ovación de pie, nada tan grandioso, solo personas aplaudiendo porque no sabían qué más hacer con el peso de lo que habían escuchado, y porque aplaudir era la única forma de sostenerlo. Esperé hasta que se desvaneció. Gracias por venir hoy. La panadería está abierta. Todo lo que ven en esa vitrina fue hecho esta mañana y corre por cuenta de la casa.
Por favor, coman. Dejé el micrófono en la plataforma y bajé. Mis piernas se sentían como si hubieran tomado prestados los huesos de alguien más. Pero caminé con firmeza. Lorraine me alcanzó primero. No dijo una palabra, solo puso ambas manos en mis brazos y apretó, y sus ojos dijeron todo lo que su boca no pudo. Rubén estaba detrás de ella. Puso su mano en mi hombro desde atrás, pesada, cálida, empolvada de harina incluso en su jubilación, y dijo, «Buenas manos». Las mismas palabras. 10 años después. Tuve que mirar al techo por un momento. La multitud se dispersó lentamente, de la forma en que lo hace la gente cuando no está segura de si el espectáculo ha terminado. Se movieron hacia la vitrina de pasteles, la estación de café, las mesas. La conversación comenzó de nuevo, más baja, cuidadosa. De la forma en que hablas en la sala de espera de un hospital después de que el médico ha ido y venido. Jolene esperó hasta que la multitud disminuyó, luego caminó hacia mí. No trató de abrazarme. Solo se quedó allí, lo suficientemente cerca para estar presente, lo suficientemente lejos para ser respetuosa. Siento no haberlo sabido antes. Estás aquí ahora. No dije más. Ella asintió. Nos quedamos juntas bajo la cálida luz del sol junto a la ventana. Sin tocarnos, sin hablar, solo existiendo en el mismo espacio sin pretender que fuera algo que todavía no era. Afuera, a través del cristal, vi a Coulton caminando hacia el estacionamiento. Tenía su teléfono en la oreja. Pasó una semana. El Macon Telegraph publicó la historia. No la que su reportero había venido a escribir, sino una mejor. El titular decía, Townsend and Flower se expande. La historia de la propietaria inspira a la comunidad. El artículo mencionaba el discurso, pero no lo sensacionalizaba. Me citaron una vez. Construí esta panadería para demostrar que de donde vienes no decide a dónde llegas. La respuesta me sorprendió. Los clientes habituales entraban y simplemente asentían. De la forma en que los hombres y mujeres en el sur reconocen algo serio sin hacer un espectáculo de ello. Algunos dejaron tarjetas. Una mujer mayor, una desconocida que nunca había estado en la tienda, manejó 40.00 minutos desde Perry para comprar una hogaza de masa madre y decirme que su propia hija había estado en el sistema de acogida. Gerald no llamó. Pamela envió un mensaje de texto. 3 párrafos. Lo leí una vez, de pie en la cocina con harina en las manos y una masa madre enfriándose en la rejilla. 3 párrafos de culpa. La había humillado. Había destruido lo que ella estaba tratando de reconstruir. Había elegido a extraños por encima de la sangre. Ni una sola frase de disculpa. No respondí. Hice una masa madre. Coulton envió un mensaje de texto también, más corto, diferente. Debería haberte buscado. Lo siento. 2 frases, sin excusas, sin condiciones. Lo miré durante mucho tiempo, luego escribí, gracias. Es un comienzo. Y lo era. No era perdón. Los comienzos no son finales. Pero fue la primera cosa honesta que un hombre Townsend me había dicho desde que Gerald me dijo que tenía buenas manos a los 3 años, lo cual no recuerdo, pero Coulton mencionó una vez de pasada cuando todos todavía pretendíamos ser una familia. La tienda de repuestos de Gerald, la que Coulton había estado administrando, estaba en proceso de ser vendida. Nadie intervino para salvarla. El edificio salió al mercado a un precio que no cubriría la deuda, y Gerald tendría que encontrar el resto en algún lugar que no me interesaba conocer. Pamela, según la red de Lorraine, había dejado de asistir a Grace Fellowship. Si se fue o se le sugirió que lo hiciera, no pregunté. Los detalles de su reputación ya no eran de mi incumbencia. El timbre de la puerta sonó. Un cliente entró, pidió un scone y un café. El martes continuó. Yo también. 3 meses después, la panadería se había asentado en su nueva forma, de la manera en que el pan se asienta después de fermentar. Expandida, estable, manteniendo su forma. Contraté a 2 panaderos más. Rosa se hizo cargo de la preparación matutina, lo que significaba que yo podía llegar a las 5:30 en lugar de a las 4:30. Un lujo al que todavía no me había acostumbrado.
Dean dirigía el frente con la autoridad tranquila de un hombre al que genuinamente le gusta la gente, lo cual es más raro de lo que parece. Lorraine venía cada martes y viernes, igual que siempre. Scone, café negro, periódico. Se sentaba en la mesa junto a la ventana, su mesa, todos lo sabían, y ocasionalmente ofrecía comentarios no solicitados sobre mi disposición de la vitrina, que yo pretendía ignorar y luego ajustaba a la mañana siguiente. Un viernes, levantó la vista de su periódico y dijo, «Te dije que sería la primera en entrar». ¿Tenía razón? Tenías razón. Siempre tengo razón. Es agotador. Rubén envió una postal desde Albany. Una foto de un concurso de pasteles en una feria del condado en el frente, su letra en el reverso. Tu pastel de manzana salió en el periódico. El mío nunca lo hizo. Orgulloso de ti, niña. La fijé en el tablero de corcho de la cocina junto al certificado de inspección de salud y una foto del personal. Los documentos importantes uno al lado del otro. Jolene me visitaba una vez al mes. Manejaba los 90.00 minutos desde Warner Robins los sábados por la mañana, compraba un croissant y se sentaba en la panadería durante una hora. No nos llamábamos hermanas. Usábamos nombres. Mira y Jolene, dos mujeres al final de sus 8 y principios de sus 30.00 años, conociéndose desde cero, sin los atajos que proporciona una historia compartida. Fue lento. Fue honesto. Fue suficiente por ahora. Los jueves después del cierre, manejaba al centro comunitario y dirigía una clase de conceptos básicos de panadería para niños en el sistema de acogida. 6 niños de entre 9 y 3 años, cada uno con una historia por la que no pregunté y manos que aprendían más rápido de lo que esperaban. A cada uno le di un cuaderno de composición. Escribe cada receta que aprendas, les decía. Algún día querrás recordar dónde empezaste. Todavía no tenía una familia de la forma en que la mayoría de la gente entiende, pero tenía una cocina llena de gente que aparecía todos los días. Clientes habituales que sabían mi nombre, una mentora que me llamaba niña a los 31.00 años. Eso era más que suficiente. Te dije que me paré en ese escenario y vi a mis padres sentados allí como si nada hubiera pasado. Ahora sabes lo que pasó después. No cuento esta historia para dar lástima. La cuento porque alguien que está escuchando ahora mismo está sentado en su propia versión de Saint Claire. Tal vez no sea un hogar infantil, sino un lugar donde se sienten como la persona que nadie eligió. Y necesitan escuchar que la elección puede venir después. Puede venir de ti. Anoche, después del cierre, hice lo que siempre hago. Limpié los mostradores, barrí el suelo, colgué mi delantal en el gancho junto a la puerta trasera, justo al lado del cuaderno de cuero que comenzó todo. Cerré con llave, caminé hacia mi auto. En el trayecto a casa, pasé por el camino que lleva a Saint Claire. Está cerrado ahora. Lo ha estado por años. El edificio sigue allí. Ladrillo rojo cubierto de enredaderas y parra virgen. La cerca de hierro oxidada en las bisagras. El patio descuidado. Si no supieras qué era, pensarías que es solo otro edificio abandonado en la zona rural de Georgia. No me detuve. Ya no me detengo. Las luces delanteras barrieron el viejo ladrillo mientras pasaba. Solo un destello. Enredaderas verdes y arcilla roja y luego desapareció. Y luego fue solo el camino por delante. 2 carriles, línea amarilla, estrellas sobre la línea de árboles. Algunas personas nacen en familias. Yo construí la mía. Receta por receta, día a día. Esa es mi historia. Y si todavía estás aquí, gracias. No todos se quedan. Eso significa algo para mí. Si esto resonó contigo o si tienes tu propia historia sobre construir algo de la nada, me encantaría escucharla en los comentarios. Dale a suscribirse si quieres más historias como esta y revisa la descripción para más vídeos. A veces la mejor familia es la que tú eliges. Nos vemos en la próxima historia.